Buenos días. Bueno, vamos a empezar corrigiendo los ejercicios de ayer, que eran los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 106. ¿Vale? En estos ejercicios, que eran sobre el punto 1 de la introducción del tema, de las magnitudes y su medida, pues teníamos primero un verdadero o falso, que nos hablaba sobre ciertas afirmaciones de unidades de medida. Nos decía que si el kilómetro es una magnitud, y eso es falso porque el kilómetro es una unidad de medida de la longitud. La magnitud en este caso sería la longitud. Y el kilómetro lo que hace es medir o utilizarse como unidad de medida en la medida de la longitud. Que el palmo es una unidad de longitud es verdadero. Que la capacidad de memoria de un ordenador es una magnitud es verdadero, puesto que es algo que se puede medir, pues en gigas, por ejemplo, o enteras. Que la cinta métrica es una unidad de medida es falso, ya que es un instrumento de medida, pero no una unidad. La unidad serían los centímetros, los milímetros, los metros, pero la cinta es un instrumento de medida y no una unidad. Que la balanza es un instrumento de medida es verdadero. Que el decibelio es la unidad que se utiliza para medir intensidad del sonido, también es verdadero. En el 2 nos decía que el color y la forma son cualidades, pero no magnitudes. ¿Por qué? Pues la clave está en que no se pueden medir, ¿vale? No se puede cuantificar de una forma numérica. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Entonces, el color no se puede medir. No se puede medir tampoco la forma. Por lo tanto, no son magnitudes, son cualidades. En el 3 nos pedía expresar el peso de la caja tomando como unidad un cubito verde o tomando como unidad un cubito rojo. Entonces, pues para los cubitos verdes sabemos que la caja pesa lo mismo que 3 cubos verdes, ya que la balanza aquí está en equilibrio, por lo tanto una caja pesa lo mismo que 3 cubitos verdes. Y como sabemos que un cubito verde pesa lo mismo que 3 cubitos rojos y que la caja pesa lo mismo que 3 cubitos verdes, como cada cubito verde equivale a 3 rojos, la caja pesará 3 por 3, 9 cubitos rojos. Por último, en el ejercicio 4 nos pedía que qué magnitudes se midan con estas unidades. Pues tenemos el segundo, la magnitud que mide es el tiempo; el bit, la magnitud que mide es la memoria de un ordenador; el grado centígrado mide temperatura; el gramo mide masa; el voltio mide tensión eléctrica o corriente eléctrica; y el metro cuadrado mide superficie. ¿Vale? Ahí tenéis las soluciones y vamos a seguir avanzando con el punto 2 del tema, que es el del sistema métrico decimal. Y ahí tenéis la imagen de esa página del punto 2, donde nos dice que a lo largo de la historia, pues en cada región, en cada país o en cada grupo cultural, ha adoptado sus propias unidades de medida, diferentes en cada caso. Ahí tenéis en la viñeta pues una comparación entre quintal, arrobas, libras, todas son unidades de peso, pero son diferentes. Entonces, si cada uno utilizase unas medidas y no supiésemos la equivalencia entre unas y otras, pues no nos podríamos entender. Eso es lo que dice en el párrafo de a continuación, que la diversidad de unidades dificultaba la comunicación entre las distintas comunidades, y así surgió la necesidad de crear un sistema de medidas que fuera conocido y adoptado por todos los países. A finales del siglo XVIII, la Academia de Ciencias de París propuso para tal fin el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, lo tenéis aquí en el cuadro amarillo explicado, son el conjunto de unidades de medida para las magnitudes básicas. ¿Cuáles son las magnitudes básicas o fundamentales que se llaman también? La longitud, la capacidad y el peso. ¿Vale? Como medida, como unidad de medida para la longitud, se utilizaría desde ese momento el metro; para unidad de medida de la capacidad se utilizaría el litro; y para unidad de medida del gramo, del peso, se utilizaría el gramo. ¿Vale? Y ahí tenéis la explicación de cada una de las tres. Dice, además, cada unidad posee un juego de múltiplos y submúltiplos relacionados por potencias de base 10 que se designan por los prefijos siguientes. O sea, si los múltiplos pues serían de una unidad de cualquiera de las tres unidades de medida anteriores. 10 unidades sería deca, el prefijo deca, por ejemplo, decámetro, decalitro, decagramo. Con 100 unidades sería el prefijo hecto, y con 1000 unidades el prefijo kilo. De manera que podríamos tener pues, un kilómetro, un kilolitro, un kilogramo, etc. Y luego los submúltiplos, que son aquellas unidades más pequeñas que la unidad principal, la unidad fundamental. Por ejemplo, una unidad que es 10 veces inferior a una décima parte de la unidad en cuestión, se le pone el prefijo deci. A la que es una parte de 100 se le pone el prefijo centi; la que es una parte de 1000 se le pone el prefijo mili. Por lo tanto, podríamos tener pues, decímetros, centímetros, milímetros, o decilitros, centilitros, mililitros, o decigramos, centigramos, miligramos. Es bastante útil también a la hora de
convertir y de pasar de unas unidades a otras, de manejar las unidades del sistema métrico, manejar unas escalas en las que nos relacionamos o las podemos relacionar múltiplos con submúltiplos. Os las voy a dibujar aquí, aunque las vamos a ver más detenidamente en la clase de mañana, en la próxima clase, ¿vale? Pero sería hacer más o menos lo siguiente, sería poner en el centro de la escala la unidad fundamental, si ya estamos hablando de longitud, pues sería el metro. Hacia la derecha vamos a poner los submúltiplos, el decímetro, el centímetro y el milímetro, y a la izquierda vamos a poner los múltiplos. Tendríamos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Esa sería la escala para la magnitud, longitud. Si fuese para la magnitud capacidad, tendríamos una escala similar, en la que tendríamos en el centro el litro, los submúltiplos decilitro, centilitro y mililitro, y los múltiplos decalitro, hectolitro y kilolitro. Y si hablásemos de la magnitud fundamental, peso, tendríamos una escala similar, pero en la que en el centro tendríamos el gramo, decigramo, centigramo y miligramo, y los múltiplos decagramo, hectogramo y kilogramo. Bien, pues esas escalas nos van a servir para poder realizar conversiones, que es lo que veremos, cómo convertir o cómo pasar de una unidad a sus múltiplos o submúltiplos de una manera sencilla, pero la utilizaremos ya mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que tenéis que hacer como deberes para la clase de mañana son los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 107, que son también muy sencillos.